Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Aquellos dominicanos y aquellas dominicanas que nacieron en el año de 1987, hoy han de tener 30 años de edad. Yéndome 10 años más atrás, 1977, hoy han de tener 40 años de edad. Esa es la parte de la juventud que yo considero que el programa La Respuesta tiene como norte los jóvenes a que yo me refiero muchas veces. Porque ocurre que en esos años se produjeron cosas cuando no habían nacido o cuando estaban muy pequeños, muy niños. Y se presenta un alud de informaciones y de fogonazos mediáticos hoy que es más que explicable que ellos y ellas que no conocen lo que ocurriera antes confíen y lleguen a creer como verdad de apuño lo que se dice hoy. La Respuesta se ha propuesto desde hace mucho tiempo hablar para los jóvenes. Estos jóvenes, que son la inmensa mayoría del pueblo nuestro. ¿Qué ventaja le ofrece ese servicio de orientación de La Respuesta? Que pueden comprender mejor muchas cosas que ocurren en el presente. Sus razones posibles, sus desenlaces, su naturaleza, y no quedan tan desamparados en el conocimiento. Cuando le dicen, por ejemplo, esta semana ha ocurrido algo que jamás ha ocurrido en el país. Esta semana fue el escenario de algo sin precedentes. Jamás la República había tenido una experiencia como la de esta semana. Lo dicen medios de prensa, lo dicen funcionarios del Estado, con un júbilo fascinante. Y esa gente de 40, 30, 35, 31, 32, 29, 27, 24, 25, hasta bajar a 18 años, vamos a decir, la mayor edad del ciudadano civil electoral, se queda perpleja y dice, es verdad, óyeme, yo no había visto esto, qué interesante, estamos progresando, nunca se había hecho. Y resulta que eso es una falacia, una mentira. El productor de La Respuesta insiste mucho siempre en lo que agradece al Señor, la larga vida que le ha permitido vivir. Porque eso
lo ha colocado, yo muchas veces llamo el palco, o el ring, o actúa o es testigo o espectador cercano de todo cuanto ha ocurrido en el último medio siglo y más, tal vez 60 años en la República Dominicana. Por eso el programa nuestro es tan puntual en no abandonar esa práctica. No por el ánimo parejero de despreciar el júbilo que se está mercadeando con tanta alegría, no, sino para servir a la buena orientación de la población. En este país se juzgó a un expresidente de la República, que fue, antes de ser presidente, un importante profesional del derecho en nuestro país, un abogado importante, a un exministro de Fuerzas Armadas, un oficial importante de preparación, fue mi alumno en la Universidad Pedro Enrique Ureña, y realmente notable como alumno, porque además se hizo abogado. Se juzgó a un fenómeno que se convirtiera en una especie de zar económico, sorprendente, bueno, y a decenas de oficiales de la Policía Nacional, bajo cargos severos de corrupción, cargos diversísimos de fraudes contra valores públicos y el Estado. Aquello fue realmente impresionante. 2.000 horas, 1.000 en una primera etapa para el zar económico y los oficiales de policía, y 1.000 en una segunda etapa para el expresidente. 1.000 horas, dije, y el exministro de Fuerzas Armadas. Conoció de ese caso un juez de la República, que yo no sé cuándo, pero tengo la seguridad, la sociedad dominicana terminará por hacerle el homenaje merecido. Pero no porque haya condenado a los imputados en esos casos graves. No. Fue un juez insigne, valerosísimo, porque lidió contra el narcotráfico en la persona de expresiones de capos de gran nivel, juzgó a autores colombianos, mexicanos, en alijos importantísimos, y no se explicaba a la gente cómo aquel hombre podía conservar ese valor personal para atender esos casos, al grado de que el narcotráfico en los niveles del cartel de Cali, el propio cartel de Medellín, cuando su gente caía aquí, lo que optaba era por tratar de sobornar y de contener en los niveles de la investigación que no le llegara el caso a la séptima cámara, presidida por el extinto juez Juan María Severino Tejada. A raíz del juicio del expresidente y compartes, se hizo una campaña demoníaca para desacreditarle.
para convertirlo en una especie de adefesio arbitrario, ignorante, un hombre que obedecía órdenes del poder, que no tenía en realidad esas virtudes que mucha gente comentaba a veces por lo bajo, de ser el único juez antinarco realmente invulnerable del país. Lo desacreditaron en una forma asombrosa. Ese juicio de 2000 horas, sin embargo, sirvió para que ese hombre demostrara que, siendo de extracción tan humilde, había sido trabajador del puerto en Puerto Plata, obrero, se había hecho policía, con mucho esfuerzo se inscribió en una universidad, se hizo abogado. Ese hombre le presentaron en las dos etapas del juicio alrededor de 100 incidentes. 12 abogados de la República, algunos de ellos notables, muy notables. Y él se retiraba a deliberar y traía la respuesta a cada incidente. Para asombro de muchos, porque todo aquello estaba televisado, la satanización que se había hecho en base a la ignorancia y arbitrariedad del juez Severino quedaba desmontada, quedaba desnuda de verdad. El hombre era sencillo, era un hombre de extracción popular, un hombre de un enorme coraje moral y de una probidad que hacía horizonte. Yo fui a su mortuorio en Puerto Plata. Cuando vi su humildísimo ataúd en el medio de la pequeña sala de aquella casita donde vivía su familia, le dije a algunos amigos, ese hombre manejó expedientes de miles de millones de dólares. Helo ahí. Y me encontré con trabajadores estibadores que fueron compañeros de él en la juventud, en el muelle de Puerto Plata, que con mucha emoción me decían, él fue desde muy joven un gran hombre. Cuando trabajaba con nosotros, era una especie de líder moral de nosotros. Se produjo una sentencia severa de 20 años para los acusados fundamentales. Después hubo en los oficiales de policía condenaciones muy severas, pero no de 20 años. Se apeló, pero ya había un cambio de gobierno. Y el nuevo presidente, que ingresaba en el año 2000 al mando del poder, en una carta de 2 párrafos, dirigida a la Corte de Apelación de Santo Domingo, a través del Procurador General de la República de entonces, desistía el Estado de la persecución, porque esa persecución se había originado por motivaciones políticas, sin precedentes. A mí me había tocado participar, porque la denuncia querella, que iba en paralela y fue primera que la querella expresa de las Fuerzas Armadas, firmada por el general Antonio Inver Barrera, que era ministro de las Fuerzas Armadas.
Yo que había pasado por esas audiencias tremendas de primer grado, a mí se me interrogó, hablo para los jóvenes, durante 5 días consecutivos, 9 horas cada día, sin receso, sin tomar agua, sin sentarme, sin descansar mínimamente. Los abogados de la tribuna que me interrogaban se iban a dormir siesta algunos y venían en la tarde, se turnaban en lo que parecía ser un interrogatorio de un juicio penal, pero que en el fondo resultaba una refinada y cruel práctica de tortura. El juez Severino miraba impasible la tribuna. El declarante, Vincho Castillo, no se daba por vencido. Íntimamente daba gracias a Dios porque le permitía la energía y la lucidez necesaria para responder y explicar. Y no se desmayó, que era parte de la persecución extrañísima y aberrante que al parecer se quería imponerle a ese denunciante querellante. Yo que había pasado por ahí, cuando recibí la información de esa carta desistiendo del Estado, porque eso era una cuestión política sin precedentes, que había recibido una campaña atroz de descrédito, porque muchos medios de comunicación se aliaron con la causa de los imputados, y a mí también se me mantuvo en la hoguera. Me quedé perplejo y dije, Dios santo, se produjo algo que fue lo único que me salvó de una lapidación eterna, como se pretendía. El expresidente, en un momento antes del juicio, se asiló en la embajada de Venezuela, en un tiempo en que el Partido Acción Democrática, hermano gemelo he dicho, del Partido Revolucionario Dominicano, tenía como presidente al doctor Jaime Lucinchi. El asilo político parecía que iba a ser aceptado rápidamente. Hubo algunos desorejados que dijeron, eso va a durar, en lo que llega, Venezuela no es una papita. Venezuela sometió a su sistema 7 ex cancilleres en comisión presidida por don Enrique Tejera París, creo que Escobar Salón y otros. Sometieron el expediente a estudio. Me enviaron un viceministro aquí, yo recibí a un viceministro, me pidieron explicaciones, me pidieron documentos, un procedimiento de gran rigor. Negaron el asilo, considerando que el apercibimiento penal era de naturaleza criminal ordinaria y que no aparecían en el expediente fermentos ni componentes que le hicieran suponer a ellos que había un interés de persecución política maliciosa, artificiosa, solapada con textos penales. Eso me salvó, porque me dio entonces la fuerza moral de decir, una corte oficiosa de ex cancilleres, juristas, muchos de ellos importantes,
no admitió el asilo. Pero bien, dije al principio que hablaba para los nacidos a partir del año de 1977. Y puedo bajar aún más. 60, 70. Porque ellos o estaban muy niños o no habían nacido. Ahora ocurre que se produce un fenómeno penal importantísimo en la República, de enorme importancia y de delicadeza muy sensitiva, el llamado caso Odebrecht. ¿Por qué este caso es tan importante y peligroso? Porque el caso no se originó en la República Dominicana. El caso se originó en Brasil. La firma constructora más importante de América Latina, un verdadero estado con una nómina de 168,000 empleados y funcionarios, estaba trabajando en el país desde el año 2002. Cae envuelta en unas investigaciones filosas de Brasil y comienza aquel terremoto a levantar olas y hacia el continente mismo a levantar cráteres en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Argentina. A Brasil mismo lo estremece. Destituyen la presidenta Dilma Rousseff, 77 ejecutivos de esa empresa bajo prisión, persecución, juicio y condenaciones. Condenaciones severas, comenzando por la de su presidente, Marcelo Odebrecht. Y el asunto sube hasta Estados Unidos y se hace transnacional, porque tenía operaciones tan importantes que hasta en África. Y eso naturalmente llega aquí. Lo que yo explicaba en el programa pasado, que en mi blog, La Pregunta, que tiene apenas 2 meses de nacido, hermanito menor de La Respuesta, que tiene 29 años, yo he estado escribiendo artículos los miércoles en La Pregunta rd.wordpress.com, entrando por Google. Los primeros fueron dedicados en el título a El testigo de la reina, explicándole al público cómo desde Brasil sujetos sometidos a imputaciones graves, algunos de ellos condenados, se habían acogido a lo que los brasileños llaman la delación premiada, que es el equivalente al testigo de la reina, que es una antigua versión inglesa, por eso se habla de la reina. En los hechos cometidos o perpetrados o planeados por muchos, uno o algunos de ellos o siente temor, o se espanta, o se arrepiente, de algún modo acusa a los demás o acusa a terceros que no están y consigue
una reducción de la pena. A veces hasta que lo excluyan de juicio. Pasó a Francia, pasó a toda Europa. Hablo de siglos. El testigo de la reina. En el derecho penal francés, en el complot, el atentado contra el poder establecido, se fue muy lejos. Incluso se hacía responsable al sujeto al cual se le hiciera una proposición de un magnicidio, de atentar contra el imperio. Estamos hablando de 1810. Y la propuesta hecha, aún no aceptada, si no se revelaba, ya implicaba una condenación extrema de 30 años. Los brasileños la asumieron, delación premiada. Esos artículos que yo escribí, son 4 en total, dando las distintas modalidades de la delación premiada, que ha tenido utilidad innegable. Por ejemplo, en el campo de la lucha contra las estructuras criminales de las mafias de la droga, existe la figura del arrepentido. Se han hecho grandes progresos en base al testimonio de uno o más arrepentidos. Italia tuvo el mayor juicio de su historia, 300 acusados, fruto de las declaraciones de un arrepentido, que culminó después con el asesinato horrible del juez Falcone y del juez Borsellino. Los norteamericanos también tuvieron los Valachi, los papeles de Valachi, que sirvieron para que se descubriera la existencia de la Cosa Nostra. Pero yo en mis artículos digo, porque están todavía en el blog, que es un tipo de acusación que hay que recibir con cuidado. Que el Estado alegremente se suma a la denuncia, a la delación, porque eso le ahorra trabajo en la investigación. Entonces yo digo, fíjense, un Estado como el nuestro que tiene que las declaraciones, como norma, que las declaraciones, norma procesal, ya, que las declaraciones de un coacusado contra otro no son válidas, no tienen eficacia probatoria. Sin embargo, si se produce en la fase de investigación, el Estado siente fascinación para aceptarla. No toma en cuenta que es posible que la persona que se acoge a la delación premiada, condenado a pena fuerte, que es el caso de Marcelo Odebrecht, 19 años, en corto plazo, al decirle, mira, tú puedes bajar a 8 o a 7, pero canta. Entonces puede cantar. Y es útil, porque va a descubrir el sector privado, sector privado de gran nivel, Odebrecht, el sector privado, y coge la clase política y como en Brasil, el Congreso, 77, 80, 77 son los de Odebrecht y 80 son los legisladores comprometidos en prácticas criminales. El caso es que el expediente es muy importante porque está transnacionalizado. Nosotros hemos hecho varios programas explicando que ese proceso hay que manejarlo con cuidado, porque independientemente de la realidad de los hechos penales, que al parecer la autoridad brasileña, el juez Moro, ha encontrado una masa probatoria eficaz, de él se han ido desprendiendo efectos hacia otros ámbitos. La aniquilación moral, civil,
a través del castigo penal de importantes dirigentes políticos como el expresidente Lula, la expresidenta Dilma y su partido, el Partido de los Trabajadores. Hemos hablado aquí de que Brasil pasó a ser parte de las BRIC, las economías emergentes, que Occidente, Europa, Canadá, Estados Unidos, esa junta en BRIC de China, Rusia, Sudáfrica, India, Brasil, no le resulta agradable. Y que Brasil es la pata en Latinoamérica de las BRIC. Al grado de que ellos formaron ahora un banco equivalente al Banco Mundial para prestarle a los países de América Latina y de algún modo tomar los hilos de la dependencia que están en otras manos tradicionales de Europa y Norteamérica. La dependencia de los países subdesarrollados, el caso nuestro. Ese expediente tiene naturalmente una enorme connotación por esa verdad originaria, porque viene de fuera. Eso sí se puede decir que es insólito, es único en nuestro medio, lo nunca visto. Ahora, las investigaciones de aquí se han nutrido de las investigaciones de Brasil. Ya vimos la experiencia de las listas que se pedían y las pruebas que se han estado utilizando aquí, esencialmente las básicas, son declaraciones de funcionarios de Odebrecht que operaron aquí, que están sometidos a juicio criminal en Brasil, acogido a la delación premiada. Naturalmente, hay un sinnúmero de elementos documentales, como los giros y transferencias de sumas importantes a bancos, un banco de Antigua, a un señor que está preso, que era como el representante para el lobby, para gestionar contratos, para gestionar aprobaciones, se sobreentiende, para sobornar al funcionariado, cuya opinión resultaba indispensable para darle curso y cuerpo a los proyectos. Entonces, se arma una especie de juicio sobre coerción. El juez de hoy es un juez joven. No sé cuántos años tendría cuando la experiencia que conté al principio del juez Severino, ni cuál era su grado de escolaridad entonces. Muy preparado y muy bien reputado. Se televisa también la experiencia y la gente está contenta y al mismo tiempo insatisfecha. Uno, porque entienden que han enviado a prisión, con motivo de la aplicación de las medidas de coerción, solo a algunos, pero que no están todos, porque el propio sometimiento se encargó, la mano de Dios según explicaba, de insertar la cuestión de Catalina. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿y dónde están los presos de Catalina? Catalina es la que recibe quizás el peso mayor, porque en el 14, 15 y 13 fue cuando
se produjeron los envíos de sumas mayores de 81 millones de dólares, no los 81, de 59 millones de dólares en esos 2 años, que en relación a 81 se sobreentiende que 2 años recibieron más fondos que los 15 años precedentes, los 14 años precedentes, por la naturaleza de la obra. ¿Cuál es otro rasgo especialísimo del expediente? Que hay fiscales norteamericanos participando en una investigación desde hace 2 o más años, 3 años tal vez, con motivo de quejas que plantearan en Estados Unidos, que planteara una compañía norteamericana que había sido excluida o que había perdido, desechada en la licitación, al igual que una china. Pero la norteamericana se quejó a su autoridad, se abrieron investigaciones sobre prácticas corruptas en el extranjero de algunas de sus compañías, porque se acusa a AES de conspiración junto con una nacional que cotiza en bolsa, que es Egejaina, como que se habían confabulado y habían conspirado para evitar que ellos pudieran participar y competir. Y se viene entonces a revelar que la duplicación propiamente del precio de Catalina ha sido objeto de investigación. Como ustedes advertirán, el expediente es complejísimo y realmente insólito. Hay que reconocerlo. Eso sí es lo que nunca se ha visto. Y eso es lo que quizás lo haga más peligroso. ¿Por qué? Porque yo he sostenido tanto en la respuesta como en la pregunta, especialmente en los últimos 4 artículos, marejadas en el Caribe, terremoto en Brasil, que debajo de ese expediente hay fines verdaderamente inconfesables, que hay el propósito esencial en Brasil de bloquear la posibilidad de que Lula da Silva vuelva a poder en las elecciones del 18. Cité aquí una entrevista a Frei Beto que decía: él no será presidente de Brasil si lo encarcelan o lo matan. Dilma, que estaba exenta de cargos penales, la llevan al plano electoral, utilizan un testimonio falso de Joao Santana, que le había dicho al fiscal ordinario que no tenía conocimiento de que le hubiesen dado dinero a la campaña de Dilma Rousseff. A los jueces electorales sí le dice que sí. Y le hablan de 40 millones de dólares o algo así, al grado de que los abogados de Dilma están sometiendo a Joao Santana y la esposa por perjurio, por haber mentido. Allá el grueso de la persecución es Lula a la cárcel. Ya se está hablando de su orden de prisión. Y Dilma inhabilitada. Si declaran nulo el proceso electoral que hizo presidenta Dilma, y a Temer, se va Temer también, y se va Dilma. Ya Dilma se fue, para mejor decirlo. Pero lo que procuran es la inhabilitación por 10 o 15 años, porque no quieren pensar que el Partido de los Trabajadores mantenga una de esas 2 cabezas. Como ustedes podrán advertir por esas explicaciones, es un juicio criminal multiforme, de amplio espectro, que abarca y llega hasta consideraciones políticas trascendentales.
¿Qué pasa? Que entre nosotros se está produciendo una réplica del terremoto y se está usando un guión, patrón, aquí, que tiene cierto parecido con el de Brasil. ¿En qué sentido? La lista que finalmente es sometida a la coerción y participa en el juicio de coerción incluyó un ministro clave, un hombre emblemático del partido de poder, emblemático en el sentido rotundo. Se podría decir que el partido de poder, después de la desaparición de Don Juan, tuvo 3 cabezas: Leonel Fernández, Danilo Medina y Temístocles Montaz. Fue una sorpresa para muchos. Él se defendió y habló que Vasconcelos le dio algún tipo de contribución para la campaña, pero la campaña del 8, del 12 y del 16 de su partido. Pero su partido está sometido casi bajo acta de acusación, más que de denuncia o de querella, por participación ciudadana, junto con Danilo Medina. Técnicamente se podría decir que Danilo Medina y Leonel Fernández están propuestos para banquillo de acusados. ¿Por qué Leonel Fernández? Porque es presidente del partido. El partido como persona moral no puede ser juzgado penalmente. Pero ¿quién responde? Su presidente. Entonces, uno dice, hey, esperen, déjenme ver, examinar más de cerca el problema. Es más complejo de lo que se piensa. Yo dije y sostengo, y así aspiro a mantenerlo, ni siquiera vi las intervenciones en televisión de los colegas que estaban representando a los encantados. Dije, no quiero apasionarme, no quiero participar en el debate, en definitiva que me cuenten. Oigo, pero no para condicionar mis convicciones. Me llamaron, claro está, la atención algunas cosas, 2 que hoy quiero destacar o repetir. Hay un señor Rodríguez que yo no conozco, nunca he conversado con él, no sé quién es, lo he visto en el periódico y fue un funcionario importante del gobierno de Hipólito Mejía, en INAPA. Se produjo un evento sumamente desagradable y significativo. Él había hecho unos depósitos en julio, y entre julio y agosto creo que del año 2000, en lo que pienso, 2004, no tengo el año correcto. Y la acusación utilizó el mecanismo de averiguar los patrimonios, averiguar las declaraciones juradas de bienes, el incremento patrimonial. Entonces trabajó con inferencias. Este hombre firmó un contrato con Odebrecht, hizo depósitos de 100 millones de pesos en el Banco Popular. Eso llega a un colmo que en la propia audiencia el Ministerio Público se avergüenza y dice, fue un error mecanográfico. No, un argumento. La suma se usó para inferir la posibilidad de acusarle. No fue que esta suma se mencionó y por un error mecanográfico, bueno, en lugar de 100 millones, de 1 millón de pesos se puso 100. No, señor. Se usó el monto como argumento acusatorio. Gravísimo.
Yo pensé en un momento, el juez, que está muy bien formado y es sumamente competente, es posible que reprenda esa parte de la acusación. Lo pensé. Finalmente, por razones de salud, lo envía a la casa y le pone en una especie de prisión domiciliaria, pero no reprendió a la acusación. El otro aspecto que me llamó la atención, pesado, el Ministerio Público pide que Rondón, que es el eje de toda la estructura de soborno, según se infiere de la acusación, se le imponga el mayor tiempo de prisión preventiva, pero a cumplirlo en La Victoria. Y los otros en Najayo. El argumento es que estén separados para que en una cárcel común no puedan entrar en connivencia, arreglos o cosas que puedan perturbar la prueba. Fue un error enorme del gobierno pedir eso y un error enorme del juez de consentirlo. ¿Por qué? Porque van más de 15 casos de asesinatos en ese presidio de altísimo peligro que es La Victoria, de reclusos de distintas etnias y litorales que son ejecutados por encargo. Alguien me dice, sí, pero el Estado lo pidió. Entonces, ¿usted cree que el Estado, el gobierno puede mandarlo a hacer? Digo, no. Sería la estupidez mayor, porque si ellos lo piden no es para matarle allí o para agredirle allí, ni siquiera para que sienta temor de hablar, porque está en un ambiente de altísimo peligro donde hay condenados pesados de crímenes múltiples. ¿Quién sabe los intereses que pueden haber merodeando esa oportunidad para producir un hecho sobre ese hombre que tiene las informaciones mayores? Es un hombre que si pierde los estribos, como él dijo, que comenzó al parecer a perderlo y dice la realidad de su participación, puede crear a la República la crisis institucional más grande de su historia. Porque no solo se va a referir a Catalina y los sobreprecios de Catalina y los sobornos y el Ejecutivo y los ministros, no. Se va a referir al Congreso y a la modificación criminal de la Constitución que entonces resultaría de un testimonio de soborno a los fines de esa modificación. Peligrosísimo. Digo muchas veces, la estabilidad del gobierno y en gran modo la estabilidad de la paz de la República duerme en dos celdas. Y voy más lejos. Y en una previsible publicación de alguno de los grandes diarios norteamericanos, al Post o al Time, que son los que voy a tomar, para no ir a Los Ángeles ni al Chicago Tribune y esas cosas, le bastaría reproducir el contenido de lo que dice un exfuncionario que fue subsecretario de Estados Unidos y siempre ha estado en la comunidad de inteligencia, Roger Noriega. Si reproducen ese contenido en un informe, en un editorial, en una publicación del diario, o una de esas celdas de Najayo, una, de La Victoria otra, por alguna razón explota y dice, uno lo que sabe, otro lo que entiende, a la República se le metería en un berenjenal inmenso.
porque se estaría jugando la suerte de su paz. Hay mucha gente atizando primaveras. Hay mucha gente que entiende que si eso se produjere de algún modo, entonces aumentarían las posibilidades de arrogar al presidente de la República en base al puño de la calle. Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué viene luego? Y el vacío, y el desorden, y todas las aberraciones que han estado pendientes de consumarse y de terminar tareas emprendidas contra la propia supervivencia de la República. Esos siniestros sujetos que están ahí, injertos muchos de ellos en el gobierno, que han manejado con enorme perfidia la traición, son los que pueden eventualmente hacer un uso oprobioso de turbaciones de esa naturaleza. Por eso digo, este juicio de ahora, yo le admito la importancia, el carácter de inusitado, de insólito, de lo que nunca se había visto por esas complejidades. Pero el juicio en sí, en muy buenas manos está. El juez joven, yo entiendo que es un juez cabal, que puede ser como juez en el proceso de juicio preliminar de méritos, puede ser importantísimo su presencia y participación. Como no fuera la de aquel insigne juez desaparecido, que al terminar en sus funciones en enorme pobreza, la justicia nueva que venía, muchos de los jueces de la nueva Suprema Corte de Justicia que se establecía entonces habían estado en la tribuna del expresidente juzgado y le otorgaron una pensión de 10,000 pesos como justo castigo y respuesta por lo que había hecho juzgando 2,000 horas a gente de mucha importancia del país. De manera que vamos a proseguir viendo esto. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, que asimismo Musavisión, TV3, TV Plata de Puerto Plata, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en sus espacios respectivos, de sábado, que asimismo Telefuturo a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua, Canal 23, Teleimpacto, Canal 22, 52 Arte, al mediodía a las 9 de la noche de domingo, TNI, 7 de la noche de domingo, Canal 51, Telenor San Francisco de Macorís, mediodía del domingo, 6 de la tarde de domingo, Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que retransmiten nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, fin de semana, en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.